Evidencias del crimen. El trío asesino. En Roñonas, un pequeño pueblo en los suburbios de Aviñón, son las 7:15 de la mañana del miércoles 24 de noviembre de 2010, cuando Christopher Lejard, de 25 años, sale de la casa de sus padres para ir a trabajar. Cuando se acercó a la puerta de la casa familiar, el vehículo de su padre estaba frente al portón, con las luces encendidas, la puerta del conductor abierta y el motor aún en marcha. Como todas las mañanas, su padre, Christopher, de 48 años y presidente de su empresa, salió de casa a las 6:30 de la mañana, así que debería haberse ido hace 3/4 de hora. De inmediato supo que algo estaba mal. No había razón para que el auto del padre estuviera detenido y el portón cerrado. Pues en todo el tiempo que llevaban viviendo en la casa de Roñonas, esta puerta siempre había estado abierta. Así que él supo inmediatamente que algo anormal acababa de ocurrir. Cuando se acercó, le surgieron más preguntas. Pensaba, es extraño. ¿Por qué está el auto aquí? ¿Por qué sigue frente a la casa? Y cuando se acercó, encontró una escena macabra. Se acercó al vehículo y de inmediato descubrió el cuerpo de su padre en el suelo. Su cabeza contra el piso, un charco de sangre que se derramó abundantemente desde su cráneo. Le tomó el pulso y se dio cuenta que había muerto. Asustado, Christopher Lejard corre a decirle a su madre, Rosalind Pinchoil. La esposa de Christopher Lejard, Rosalind, acudió a la escena del crimen y declaró la muerte de su marido. Tan pronto como fueron informados, los policías de la sección de búsqueda regional llegan inmediatamente a la escena. Llegaron de la manera habitual con el forense y el fiscal adjunto. Se dispusieron a asegurar el lugar como haría todo buen investigador, porque obviamente era una escena del crimen. Una vez asegurada la escena del crimen, el médico forense realiza un primer examen externo del cuerpo que revela rápidamente las circunstancias de la muerte de Christopher. Había daños significativos en la superficie posterior del cráneo. Probablemente fue una muerte por arma de fuego. Las proyecciones muestran que debe haber estado cerca de su vehículo al momento del disparo. El examen también confirma que el asesinato ocurrió muy recientemente. El cuerpo aún estaba caliente, aún no había señales de rigor mortis. Esto inmediatamente nos dio una idea de que el tiempo post-mortem era excesivamente corto, ya que la rigidez comienza a fijarse 2 horas después de la muerte. Llamados como refuerzos, los técnicos de identificación criminal examinan cuidadosamente la escena del crimen y la primera pista llama inmediatamente su atención. Muy cerca del portón había colillas de cigarrillos que sugerían, según los investigadores, que una persona esperó a que llegara el señor Lejard mientras fumaba. Lo que por supuesto apoyó la primera sospecha que se trataba de una trampa. Estas colillas de cigarros son recolectadas y procesadas para su análisis. De inmediato, los expertos continúan sus investigaciones. Los técnicos de la policía judicial tomaron inmediatamente una muestra de todos los objetos encontrados en la escena del crimen. Buscaron ADN en todos estos objetos, así como en todo el auto y en el portón. Todas estas muestras también se envían al laboratorio para buscar ADN. A pesar de una extensa investigación, no se encontraron armas en el lugar de la tragedia.
Para saber si alguien ha visto u oído algo, los policías interrogan de inmediato a todos los vecinos. Entre ellos, Michel Guion, que vive en la casa contigua a la de los Leyard. Tocaron mi timbre y me hicieron preguntas, y les dije que sí, que oí un disparo a las 7 de la mañana, pero pensé que era un cazador. Yo seguí en la cama. Otros vecinos también dicen que escucharon este disparo en un horario específico entre las 6:45 y las 7 de la mañana. Pero eso no es todo. Los residentes notaron algo particularmente inusual esa mañana. Los vecinos atestiguaron la presencia de una motocicleta a una hora determinada antes de la muerte. Como a las 5:30 de la mañana, aún estaba oscuro. Una motocicleta estacionada en un lugar algo incongruente, en un arbusto al lado de la carretera departamental que colinda con la propiedad de Roñonas. Esta motocicleta ya no estaba allí cuando llegaron los investigadores, pero los testigos dicen que la vieron cerca del lugar donde se encontraron las colillas de cigarros. Así comienza a vislumbrarse el escenario criminal. El asesino fue en una motocicleta, lo vigiló en una motocicleta y después se fue en dicha motocicleta. Un último detalle importante es que todos los vecinos confirman la información proporcionada por el hijo de la víctima. Se trata del portón que separa la propiedad de la carretera nacional y que ha sido encontrado cerrado. Esta es una comunidad y la gente observa ciertos hábitos de los vecinos. Todos han confirmado que este portón no se había cerrado desde hace más de 8 años y les permitía el acceso directo a la vía pública sin tener que detenerse. El hecho de que este portón esté inusualmente cerrado les aseguró a los investigadores que Christopher Leyard se vio obligado a bajar de su vehículo para abrirlo y fue así que le habían tendido una trampa para matarlo. A la luz de estos nuevos elementos, los investigadores están convencidos de que el asesinato de Christopher fue minuciosamente planeado. Es algo que fue totalmente meditado, examinado, calculado, sin duda un asesinato. Queda por determinar quién premeditó esta emboscada criminal y por qué. Al día siguiente, el cuerpo de Christopher Leyard fue sometido a una autopsia en el servicio forense del Hospital de Timon, en Marsella. El médico forense comienza con un examen externo del cuerpo. No encuentra signos ni lucha de defensa, pero observa heridas características en la parte frontal de la cabeza. El examen de la cara revelará lesiones superficiales de naturaleza post-mortem, es decir, que ocurrieron después de la muerte. Lesiones que son completamente compatibles con una caída. Es decir, la víctima habría caído hacia adelante después de haber resultado herida de muerte. Al dar la vuelta al cuerpo, el experto identifica otra lesión mucho más grande en la parte posterior de la cabeza. Se trata de una herida muy grande en la superficie posterior del cráneo, de 15 centímetros de diámetro, con un agujero penetrante de 4 centímetros de diámetro. Es una herida que afecta a toda la parte posterior del cráneo. El forense confirma que esta herida fue causada por un disparo. Un examen más detallado le permite incluso especificar algunas de las características de este tiro. Después de afeitar el cabello, destacamos unas 40 pequeñas heridas petequiales. Estas son heridas muy pequeñas causadas por los disparos, lo que confirma que se trató de un disparo a quemarropa, a corta distancia, ya que quedaron algunos rastros al exterior. La causa de la muerte fue obviamente esta lesión cerebral causada por el disparo. Por lo tanto, el tirador estaba a menos de 2 metros de su víctima. En cuanto a su posición, el examen del cráneo muestra de hecho que se trató de una trayectoria de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Quiere decir que el tirador debió haber estado detrás de la víctima. La autopsia lo confirma. Fue esta herida la que causó la muerte de la víctima. Cuando se dispara a la extremidad cefálica de esta manera, es práctica común decir que la víctima ni siquiera oye el disparo. Murió antes de tener la oportunidad de escuchar el disparo. No tuvo tiempo para darse cuenta de lo que estaba sucediendo.
El examen interno de la herida permitirá incluso especificar el tipo de arma utilizada por el asesino. Durante el examen cerebral encontramos la almohadilla o taco, es decir, la pequeña parte que separa los gránulos de pólvora de la bala. Esto indica que se trata de un arma de caza de calibre 12, que es el calibre más común para este tipo de armas. Para este tipo de escopeta, A Christopher Leyard le dispararon con una escopeta a quemarropa en la nuca. Por lo tanto, se confirma que es una ejecución que los policías tendrán que resolver. El 25 de noviembre del 2010 se abrió una investigación judicial por asesinato premeditado. La investigación se confía a la sección de investigación de Marsella. En primer lugar, los investigadores se centran en la vida y la personalidad de Christopher Leyard. Para los familiares de este hombre no había nada que pudiera predecir esta tragedia. Fue un shock. No esperábamos que esto ocurriera. En absoluto. Fue realmente una sorpresa. Christopher Leyard está casado con Rosalind Panchoil desde hace 26 años. Él es 9 años más joven que ella, y en el momento en que se conocieron, Rosalind ya tenía 2 hijos de una primera unión, la familia combinada que creció con el nacimiento del pequeño Christopher. Se trasladaron al sur de Francia a principios de la década del 2000. Para Christopher es también un nuevo comienzo profesional. 10 años después, ha logrado el éxito. El señor Leyard era un empresario muy conocido en la región, asociado a una gigantesca empresa de carpintería. Desde fuera, podemos ver que la vida profesional del señor Leyard parece ir bien. Tenía una empresa bastante exitosa que, aunque había conseguido tener hasta 16 empleados, seguía siendo para él como una pequeña empresa familiar. En el momento de su muerte, Christopher Leyard y su esposa eran dueños de su casa en Roñonas, cerca de Aviñón, una casa que ellos mismos habían renovado. La familia Leyard era una familia que se había hecho sola, por decirlo de alguna manera. Christopher Leyard era una persona muy trabajadora y por lo tanto exitosa gracias al esfuerzo de su trabajo. Y tenía varios activos acumulados, especialmente bienes raíces. Es cierto que esta familia tuvo un ascenso social y que, en el momento de los hechos, aún continuaba en ascenso. Tenían una herencia muy significativa. Pero este éxito no transformó el carácter de Christopher, descrito como un hombre sencillo y apreciado por los que lo conocían. Mi hermano, a pesar de ser presidente de la empresa, no había cambiado en nada. En su mente aún era un obrero. Así que era muy sencillo, de buen corazón. Christopher era un tipo agradable, encantador. Nos gustaba su compañía. Era un hombre muy vivaz, súper vivaz. Era jovial. Y cuando había alguna celebración en el pueblo, íbamos juntos. A primera vista, todo parece ir bien para la pareja Leyard. Su esposa era más discreta, mucho más callada. Se llevaban bien. En mi opinión, parecían estar muy unidos. El señor Christopher Leyard era una persona común y corriente. Y realmente no entendíamos cómo pudo haber sido asesinado con tanta frialdad y por qué. Hasta ahora, la investigación sobre su vida no ha proporcionado a los investigadores ninguna información que explique por qué este hombre fue ejecutado sin motivo. Pero en el transcurso de las audiencias, varios testigos informarán de tensiones entre Christopher y su hijastro Arnaud, de 33 años, quien se ha mantenido muy alejado del resto de la familia. Arnaud, el segundo hijo de Rosalind, aún vivía en Orne. Como no se llevaba bien con Christopher, no se mudó con ellos al sur. El hijastro vive en Orne, a 800 kilómetros de la casa de los Leyard, y al parecer estas tensiones con su padrastro no son nuevas. De niño, Arnaud no veía con buenos ojos que su madre comenzara una nueva vida. Creo que los conflictos comenzaron en ese momento. Creo que Arnaud culpaba a su madre, pero aún más a su padrastro, por alejarlo de la familia por un tiempo. Convocado por los investigadores, el joven explicó que estas tensiones con su padrastro eran cosa del pasado
y que ambos se habían reconciliado el año anterior. Esto fue confirmado por la hermana de la víctima. El conflicto entre Arnaud y Christopher había disminuido porque el año anterior, en agosto, les había ayudado con la remodelación. Así que Christophe pensaba que eso había quedado atrás, que él había crecido, madurado, que veía las cosas de otra manera. Estaba contento de haber reanudado su relación con Arnaud. Según el procedimiento, los investigadores recolectan el ADN del hijastro y luego confirman sus movimientos el día del asesinato. Los testimonios de testigos y de su esposa muestran que Arnaud estuvo en Lorne durante este tiempo. Al vivir a 800 kilómetros de distancia, requería al menos de 2 días de viaje. Era imposible que hubiera acudido en la noche y luego estuviera presente a las 8 de la mañana en su localidad. Por lo tanto, Arnaud queda exonerado y el misterio que rodea al asesinato de Christopher sigue sin resolverse. Entonces, los investigadores reciben los resultados de los análisis de ADN realizados sobre las pruebas recogidas en el lugar del delito. Los resultados genéticos de las colillas de cigarro no aclaran nada, pero hay otra pista que resulta decisiva. La prueba que resultó más convincente es la que recuperaron del portón, al nivel del cierre. Este muestreo nos permite identificar una mezcla de ADN que incluye el ADN de la víctima y otro ADN. El ADN de Christopher, que está presente en el portón que nadie utiliza habitualmente, es la prueba de que probablemente él intentó abrirlo en el momento del asesinato. Para los investigadores, la otra huella genética mezclada con la de la víctima es sin duda la del asesino. La presencia de un rastro de ADN, una huella genética en el portón que no había sido tocado durante más de 8 años, sin duda cuestionó a los investigadores. En esta etapa, se entiende que esta huella genética de origen desconocido es una pista importante y, sin duda, ayudará a determinar quién fue el autor del delito. Para saber a quién pertenece este ADN, los policías quieren compararlo con los que figuran ya en el Archivo Nacional de ADN automatizado. Pero por desgracia, esto es técnicamente imposible. Se trata de una mezcla de ADN, por lo que el ADN desconocido podría ser identificado en el Índice Nacional Automatizado. Pero hoy en día, informáticamente hablando, la base de datos no permite comparaciones con mezclas e incluso si el individuo está identificado, no puede ser comparado. Los archivos solo pueden procesar una huella genética a la vez. Por lo tanto, es imposible comparar la mezcla de los 2 ADN encontrados en el portón. Sin embargo, este ADN desconocido sigue siendo un indicador esencial para el resto de la investigación, ya que a diferencia de los demás archivos, los expertos pueden utilizar esta huella genética para compararla manualmente con la de todos los familiares de la víctima. Sistemáticamente se tomaron muestras de saliva de todos los familiares, especialmente de las personas que pudieron haber dejado el ADN en la escena. Desafortunadamente, estas comparaciones no dan resultados. El ADN desconocido encontrado en el portón no pertenece a nadie del entorno de Christopher. Para los investigadores, esto significa volver a empezar de cero. Al estancarse la investigación, la viuda de Christopher se presenta ante los policías para proporcionarles información sorprendente sobre su marido. Rosalind Panchoil les dijo a los investigadores que no estaba realmente sorprendida por lo que acababa de pasar. Dijo que Christopher Leyard ya había sido amenazado antes y que esto se veía venir. Ella mencionó, yo diría probablemente de una manera un tanto confusa, un negocio extraño, especialmente algo sobre dinero sucio. Ella le dijo a los investigadores que Christopher Leyard tenía enemigos, que también le estaba pagando a un protector, pero que ella no podía identificarlo y que había encontrado de forma regular o recurrente sobres que contenían dinero en efectivo. Los investigadores se toman muy en serio estas acusaciones y comienzan a examinar las actividades de la empresa de Christopher Leyard, especializada en la instalación de ventanas de PVC. Se trataba de una empresa que funcionaba muy bien, que tenía un volumen de negocios completamente normal
y en la que no parecía haber operaciones extrañas. Al revisar las cuentas de la empresa, los policías no encontraron nada extraño. La compañía parece funcionar en perfecta legalidad. Y cuando interrogan a los familiares del empresario asesinado, obtienen un retrato contrario al estafador descrito por su viuda. Varias de las personas que se mueven en el círculo profesional de Christopher Leyard lo describen como alguien muy trabajador, muy competente. Sin embargo, también es descrito un poco como alguien a quien no le gustan los conflictos, que prefiere dar marcha atrás en caso de dificultad y que siempre tratará de encontrar una solución intermedia, de evitar la confrontación y de no entrar en conflicto con las personas que puedan oponerse a él. Por lo tanto, no parece que haya habido controversia alguna que pudiera oponerse a Christopher Leyard, a sus clientes o proveedores, especialmente hasta el punto de hacer que lo asesinen. Además, sus empleados están afectados por la muerte de su jefe y amigo. Todos los trabajadores estaban muy afectados porque para ellos Christopher no era el jefe. Era un compañero con el que almorzaban, con el que por la mañana iban a tomar café. Ellos amaban a Christopher y habían perdido a un amigo. Christopher Leyard parece ser apreciado en su entorno profesional. Pero a medida que pasan los testimonios, los investigadores descubren que su esposa no era percibida de la misma manera, sino todo lo contrario. Cuando Roslyn llegaba a la compañía, era muy autoritaria. Realmente se asumía como la esposa del jefe y eso no les gustaba a los empleados. No era bien recibida. Roslyn fue descrita como alguien que prestaba dinero para ser aceptada en la comunidad y para meterse en los asuntos de los demás. Varias personas de la empresa pidieron a los investigadores que se centraran más en su entorno familiar que en la empresa. Los investigadores no encuentran nada en la vida profesional de Christopher que corrobore las sospechas de su viuda. Al contrario, sienten que Roslyn intenta engañarlos. El resto de la investigación reforzará este sentimiento. Es en este momento cuando otro testimonio inesperado llega a darle un giro a la investigación. Una semana después del incidente, una mujer acudió voluntariamente a los investigadores para decirles que era la nueva novia de Christopher Leyard. Esta mujer explica que es una amiga de la infancia de la familia Leyard. Hace unos meses ella y Christopher se reencontraron en redes sociales y se enamoraron al volver a verse. Estas declaraciones son confirmadas por la hermana de la víctima. Esta relación era muy reciente. Tal vez tenía menos de 6 meses. Era intensa. Me dijo, me siento joven otra vez. Dijo, soy un adolescente de nuevo. Me di cuenta de que la vida que tenía hasta ahora no era vida. Al vivir este romance, Christopher se habría dado cuenta que su esposa le había impuesto una vida extremadamente materialista. La vida de la señora Panchoil giraba en torno a su éxito profesional y financiero, y por lo tanto, al vivir en este espiral materialista, tal vez olvidó que lo esencial era estar cerca de su marido. Él se sintió abandonado al paso del tiempo y comprendió muy bien que lo único que a ella le importaba era el dinero que él pudiera aportar a la familia y que los demás no le interesaba en lo absoluto. Según su amante, Christopher incluso había tomado la decisión de divorciarse. Quería un cambio, sobre todo una vida sorprendentemente más sencilla que la que vivía, que, según sus parientes, era una vida extremadamente concentrada en el éxito, en el dinero y los bienes materiales. Tras verificar, los investigadores descubrieron que 3 meses antes de su muerte, Christopher había tomado las medidas necesarias para separarse de su esposa. El señor Leyard se puso en contacto conmigo en septiembre del 2010 para iniciar el divorcio, y yo presenté una petición de divorcio a finales de septiembre de ese año. Como resultado, la situación entre Christopher y su esposa se ha deteriorado significativamente. La imagen de la vida
en pareja de Rosalind Panchoil y Christopher Leyard es una imagen casi apocalíptica. Pero hay que decir que no está necesariamente alejada de la verdad. Se vigilaban mutuamente, dormían ya en habitaciones separadas e incluso Christopher ya no dormía en casa. Sobre esto, el vecino de la pareja, Michel Guion, confirmó que Rosalind estaba totalmente devastada por la ruptura. Parecía muy triste y un día incluso me dijo, ¿no te das cuenta? Él quiere dejarme. Le dije, no es posible. Yo no entendía nada. Estaba muy triste, solo lloraba. El abogado de Rosalind confirma que su clienta había tomado muy mal esta situación. Ella ya era mayor. Rosalind Panchoil se sentía acabada, había trabajado arduamente durante el invierno y verano. Había dejado todo para mudarse a Roñonas. Remodeló esa casa. Dejó atrás toda su independencia. Christopher Leyard era 9 o 10 años más joven, tenía mucho éxito. Empresario, guapo, y encontró a otra mujer. Los investigadores convocan de nuevo a Rosalind para interrogarla sobre este tema, pero sorprendentemente la esposa niega cualquier forma de conflicto en la separación de su marido. Es cierto que Rosalind Leyard, en las entrevistas con los investigadores, pintó una imagen casi ideal de una separación en la que todo el mundo estaba de acuerdo, que todos se llevaban bien y que la ruptura se daba de forma pacífica. Sin embargo, el abogado contratado por Christopher para su divorcio no da la misma versión de los hechos. Él sabía que su esposa no quería un divorcio amistoso. Le hubiera gustado que lo fuera, pero ella no solo no quería ceder en nada, sino que no quería compartir. Quería mantener la situación en la que se encontraba. La postura de su esposa era que la propiedad debía ser suya. Ella no quería compartirla. Cada vez más los policías sienten que la viuda de Christopher les ha mentido, y en varias ocasiones. ¿Rosalind tendría una doble vida? Algunos familiares de Christopher están convencidos de ello. En el funeral de Christopher en Aviñón, en un momento se le cayó el pañuelo y ella miraba el ataúd y tenía una sonrisa. Estaba sonriendo. Al principio pensé que yo era la única que lo había visto, pero luego me di cuenta de que el sacerdote también lo había notado. Para estar seguros, los investigadores entrevistan a todos los familiares de la pareja y todos confirman que el divorcio había generado un verdadero clima de violencia entre Christopher y su esposa. Rosalind Panchoil no trató de ocultar el desbordamiento de odio y resentimiento. Era una mujer muy despechada. Nunca lo ocultó ni lo encubrió. Incluso se lo dijo a quien la escuchó. Les dijo, él no me abandonará, prefiero ser viuda. Rosalind hace confidencias muy sorprendentes a la hermana de su marido. Un día ella me comentó que cuando se divorciara, de todos modos sería más rica que antes y que si no, se quedaría con todo, tanto con el dinero como con la cabeza de mi hermano. Los investigadores deciden entonces examinar las finanzas del hogar, revisando sus estados de cuenta bancarios. Los agentes de policía observaron que en los meses anteriores al asesinato de Christopher se produjeron una serie de movimientos para cerrar las cuentas. En particular el Fondo de Ahorro para el Retiro, que tiene una evidente desaparición de grandes sumas de dinero, así como la desviación de una gran cantidad de las cuentas de la pareja. 2 días antes de su muerte, Christopher descubre que su esposa había retirado más de 30,000 euros de su cuenta bancaria y se lo contó a su hermana. Él me dijo, no te imaginas lo que está pasando. Ella vació mis cuentas, vació el fondo de ahorros, y cuando él le preguntó por qué lo había hecho, ella dijo, bueno, porque cuando mueras, mis hijos no heredarán nada, será Christopher el que heredará todo. Cuando él me contó eso, yo le dije, ten mucho cuidado, no es normal que ella tenga estas reacciones. Debes tener mucho cuidado. Según su hermana, Christopher había llegado a temer por su vida. Ya no comí en casa.
Por la mañana tomaba un vaso de agua, tomaba café en un bar con sus compañeros, al mediodía comía en un restaurante y por la noche compraba comida preparada porque tenía miedo de que ella lo envenenara porque era enfermera. Durante estas audiencias, los investigadores recogieron otro elemento decisivo que una vez más señaló la ambigüedad de la inocencia de Roslyn. Christopher Leyard tenía pensado mudarse el fin de semana siguiente a su asesinato. Sabía que su esposa e hijos iban a salir de casa y quería aprovechar su ausencia para mudarse. Desgraciadamente, Christopher Leyard no tuvo la oportunidad de llevar a cabo sus planes. En ese momento, los investigadores estuvieron convencidos de que Roslyn Punch-Oil estaba involucrada en la muerte de su marido. Simplemente necesitaban pruebas. Y en este preciso momento, eso era exactamente lo que no tenían. Tenían una sospecha, testimonios, un motivo, pero no tienen evidencia en el sentido judicial o legal de la palabra. Para confirmar o negar la implicación de Roslyn en el asesinato de su marido, los investigadores centran la búsqueda en ella, pero también en sus hijos. La investigación se había concentrado en Roslyn, pero también había razones para centrarse en los hijos, debido a los comentarios que habían hecho en el pasado y la antigua relación con Arnaud. Los investigadores se centraron en eso. Los policías decidieron examinar las historias telefónicas de la viuda y sus hijos. Pero fue en las comunicaciones de su hijo Arnaud donde apareció un número sospechoso. Es el número de teléfono de alguien llamado Cristo, registrado como tal en el directorio telefónico de Arnaud. Los registros indican que Arnaud y este misterioso Cristo se llamaron por teléfono todos los días, excepto entre el 22 y el 24 de noviembre, es decir, los días cercanos al asesinato de Christopher. En esos días el teléfono del misterioso Cristo permanece totalmente inactivo y por lo tanto imposible de localizar. Los investigadores examinan mucho más minuciosamente este número de teléfono para ver quién es el dueño y quién lo usa. Y descubren que el usuario era un sujeto llamado Christopher Munch. Los investigadores se preguntaron inmediatamente sobre este hombre. Descubrieron que tenía 26 años, que vivía en Orne, a pocos kilómetros de la casa de Arnaud, y que era muy conocido por la policía local. Christopher Munch es descrito como alguien que no trabajaba, un vividor, un oportunista. Fue condenado una vez por tráfico de drogas y después recibió en diferentes ocasiones condenas menores por robo y violencia. Era un criminal menor, pero descrito como violento. Por primera vez, los policías tienen la sensación de haber obtenido finalmente una pista concreta. Pero él se encuentra a 800 kilómetros del lugar de la tragedia. Esta es la primera pista que comienza a tomar forma y, por supuesto, la atención de los policías se centró en Christopher Munch, para averiguar si él tenía algo que ver con los hechos. El 4 de octubre del 2011, un año después del incidente, Christopher Munch fue detenido en su domicilio mientras este era registrado. El registro de la casa de Christopher Munch reveló muchas pruebas nuevas, en especial en su contra. El primer descubrimiento fue una multa con fecha del 23 de noviembre de 2010, de una infracción cometida en Montluçon, una ciudad en la ruta que podría llevarlo desde donde vivía hasta Roñonas, donde se cometió el crimen. Esta multa fechada el día antes del crimen prueba que el sospechoso estaba a medio camino entre su casa y la de los Leyard. Christopher Munch podría haber estado físicamente en la escena del crimen en el momento de la tragedia, pero eso no es todo. Descubrieron un segundo elemento, el recibo de una tarjeta de crédito correspondiente al pago de un café en un restaurante de Millau. Y la fecha es importante ya que es el día siguiente del 24 de noviembre de 2010.
y, por lo tanto, probablemente en el camino de regreso de Roñonas a donde Christopher Munch vivía. Durante la búsqueda, los investigadores también incautan un casco de motocicleta. Christopher Munch es detenido y su ADN fue inmediatamente recolectado, enviado al laboratorio para su análisis. Los investigadores necesitaban que este análisis se hiciera dentro del tiempo en el que se encontrara en custodia, para así poder comparar esta nueva huella genética con las que habían descubierto en la escena, y particularmente en el portón. Mientras esperan los resultados, los investigadores comienzan a interrogar al sospechoso. Muy rápidamente el hombre reconoce sus vínculos con la familia Leyard y particularmente con el hijo mayor, Arnaud, a quien había conocido unos años antes. También admite que ha estado anteriormente en la casa de la familia en Roñonas. Christopher Munch le dijo a los investigadores que conoce la escena del crimen muy bien, porque había estado allí el verano anterior trabajando con Arnaud. Por lo tanto, explica que ya ha visitado este lugar, pero que no tiene relación con el crimen del 24 de noviembre de 2010. Los investigadores lo interrogan sobre la multa y el recibo de la tarjeta de crédito encontrado en su casa, pruebas que demuestran su presencia en el sur de Francia, el día antes y el día después del asesinato de Christopher. Ante las pruebas que le presentaron los investigadores, admite haber viajado a Andorra a comprar cajas de cigarrillos. Esta explicación no convence en absoluto a los investigadores, quienes profundizarán un poco más y persistirán en hacerle una serie de preguntas. Simultáneamente, los investigadores están entrevistando a Roslyn, que también ha sido puesta bajo custodia policial. La viuda de la víctima confirma que conoce a Christopher Munch porque es amigo de su hijo y fue a trabajar a su casa en julio del 2010. En lo demás, mantiene sus declaraciones iniciales. Roslyn se presentó con una actitud muy particular, muy autoritaria, e incluso en la entrevista persistió en su deseo de guiar a los investigadores hacia la teoría de un crimen de negocios. Roslyn Panchoil dijo que él estaba saldando cuentas con trabajadores ilegales que había en la compañía. A ella parecía no preocuparle en absoluto contar este tipo de historias porque ella sabía que no tenían pruebas. Ella cree que no hay pruebas. Las primeras 24 horas de detención policial no aportan ninguna información nueva, ni de Roslyn ni de Christopher Munch. Pero los investigadores desean continuar con sus interrogatorios, por lo que piden que la detención de los dos sospechosos se prolongue 24 horas más, hasta el máximo de 48 horas previsto por la ley. A primera hora de la mañana, los policías reciben los resultados de la comparación entre el ADN de Christopher Munch y el encontrado en el portón mezclado con el de la víctima. Al descubrir estos resultados, sus esperanzas se cumplen. Entonces supimos que eran completamente compatibles y por lo tanto se trataba de una mezcla formada por el ADN de la víctima y del señor Munch. Los policías reanudaron inmediatamente el interrogatorio de Christopher Munch, confrontándolo con esta pista incriminatoria. ¿Cómo explica que su ADN estuviera presente en la escena del crimen? Este fue el elemento clave, el elemento esencial. Y se lo presentamos a Christopher Munch. Christopher Munch se mostró preocupado porque habían desmentido su historia de la compra de cigarros en Andorra y tenía que encontrar algo que decirle a los policías. Sin embargo, el sospechoso encuentra una explicación. Probablemente tocó el portón el verano anterior durante su estancia en Roñonas, pero esta versión no tiene sentido ante los expertos. No podemos darle fecha al ADN. Esto no es científicamente posible hoy en día. Sin embargo, hay elementos que nos permiten identificar si estamos potencialmente en presencia de ADN degradado. El perfil que obtuvimos de este portón no presenta este fenómeno de degradación. Así que de antemano sabemos que este ADN no ha estado presente en este portón durante mucho tiempo.
aún sin estar totalmente seguros de las fechas. Christopher Monch ha tocado el portón mucho más recientemente de lo que afirma. Y cuando los investigadores lo confrontan con esta contradicción, el hombre cambia repentinamente su versión de los hechos. Christopher Monch explicó que Rosalind Panchoil se había puesto en contacto con él de nuevo y le pidió una especie de servicio que constaba de ir al sur de Francia y cerrar este portón. Añade que por cerrar este portón a 800 kilómetros de su casa, la viuda de Christopher Leyard le habría ofrecido 15,000 euros. Por lo tanto, durante este viaje, Christopher Monch había sido multado durante la carretera y luego se había detenido en Millau de regreso, como lo demuestra el comprobante de pago hallado en su domicilio. Por un lado, esto es una tontería para cualquier investigador. Es una burla declarar que te pagaron 15,000 euros solo para viajar cientos de kilómetros, cerrar un portón y regresar. Pero el hombre sigue negando cualquier implicación en este asunto criminal. Los investigadores se dirigen entonces a la viuda de la víctima y la confrontan con todo lo que han descubierto. Le presentaron estas pruebas a Rosalind y le dijeron, muy bien, esto se acabó. Sabemos lo que sucedió. Fue Christopher Monch. Encontramos su ADN, él lo reconoció. Entonces ella, a diferencia de Christopher Monch, dijo, les contaré todo. Fue entonces cuando unas horas antes de que terminara su detención reglamentaria, Rosalind se quebró. Ella reconoció que contactó a Christopher Monch y le hizo un pago de 15,000 euros por asesinar a su marido. La mujer declaró que le había dado al asesino la libertad para elegir la fecha y el método del asesinato, que era algo que ella no deseaba saber. La confesión de Rosalind la llevó inmediatamente a ser acusada de complicidad en el asesinato. Por su parte, Christopher Monch niega los hechos, pero se le acusa del asesinato premeditado y ambos son encarcelados. Cuando supimos que la habían encarcelado, nos quitamos un peso de encima. Pensamos, bueno, por lo menos ya se sabe la verdad. Nosotros sabíamos que había sido ella, pero ahora estaba confirmado. No quedaría impune. Fue un alivio. A pesar de la confesión de la viuda de Christopher Leyard, los investigadores aún no han reunido todas las piezas del rompecabezas criminal. Ya tenían a la autora intelectual y al autor material. Pero a pesar de las declaraciones de ambos sobre haber concertado el asesinato de su marido, no hay rastro de contacto telefónico entre ellos. Rosalind Leyard no tenía el número telefónico de Christopher Monch. Asimismo, Christopher no tenía el número de ella. No hay ningún intercambio por mensaje, ninguna llamada, no hay nada que los conecte. Y hay un elemento que no encaja. Esto le sugiere a los investigadores que posiblemente hay un eslabón perdido. Quizá una persona en común que habría servido como una especie de intermediario. Los policías tienen una idea de la identidad de este intermediario, Arnaud, hijastro de Christopher Leyard, con quien tenía conflictos y que estaba en contacto permanente con Christopher Monch. En la mente de los policías, Arnaud, en cierto momento, sirvió como el intermediario, como el contacto entre ambos, pero no tienen pruebas tangibles de que Arnaud estuvo involucrado, excepto el hecho de que es el hijo de Rosalind y amigo de Christopher Monch. Durante varios meses, los investigadores centran sus investigaciones en Arnaud, pero no tienen éxito, hasta un día en que se presenta una oportunidad. Christopher Monch, como muchos detenidos, utiliza un teléfono móvil desde la prisión y los policías, en lugar de iniciar un procedimiento para confiscarlo, ya que esto está estrictamente prohibido, intervinieron dicho teléfono móvil para tratar de obtener alguna información. Muy rápidamente esta estrategia dará frutos. Y así, el 22 de enero del 2012, Christopher Monch llama a su amigo Arnaud desde su celda. Los policías escuchan atentamente la conversación. Analizan esta conversación y se dan cuenta de que Monch le dice a Arnaud
Tu madre me culpó de todo. Dijo que solo fui yo. Mientras el intercambio entre los dos hombres continúa, Arnaud afirma tener poca responsabilidad en este asunto, lo que provoca la reacción inmediata de su amigo. Le dijo, ten cuidado, estás tan involucrado como nosotros, porque tu madre es la que pagó. Tú eres el intermediario y yo soy el que lo llevó a cabo. Esta simple frase define finalmente todos los roles y en la mente de Christopher Munch. Con esta frase le dice a Arnaud que su implicación podría ser en términos penales idéntica a la de ellos dos. Los investigadores no esperaban tanto y gracias a estas charlas telefónicas, Arnaud es acusado de complicidad en el asesinato. Antes de interrogar a Arnaud sobre estos últimos acontecimientos, los investigadores confrontan a Christopher Munch con esta información telefónica. Ante lo obvio, el hombre confiesa. Evidentemente, la posición de Munch ya no es la misma. Aunque lo negara, ya tenían pruebas al respecto, y es a partir de ahí que reconoce su papel como el hombre que acabó con la vida de Christopher Leyard. Christopher Munch explicó que acudió a petición de Arnaud, quien estaba bajo la presión de su madre, que lo llamaba todos los días, y que fungió como intermediario entre él y Rosalind. Pero según el asesino, Arnaud no era un mero intermediario. El hijastro de la víctima desempeñó un papel extremadamente activo en la preparación del asesinato. Explicó a los investigadores que se trataba de una empresa criminal meticulosamente orquestada y preparada con Arnaud Privat, quien le dibujó un boceto del lugar y le dio una cierta cantidad de información importante, en particular sobre los hábitos de Christopher Leyard, en términos de horarios, pero también sobre el famoso portón. Arnaud pensó en todo. Incluso pagó al asesino 1,000 euros para cubrir los gastos de su viaje. Dinero que se usó para adquirir el arma y la motocicleta, que se usó para venir a la escena porque Christopher Munch tenía una camioneta vieja, pero muy reconocible. Y no podría acercarse a la casa con ella, así que necesitaba comprar una motocicleta. Continuando con su confesión, Christopher Munch da todos los detalles de la mañana del 24 de noviembre de 2010. Christopher Munch finalmente ejecutó el plan. Fue a la escena con la motocicleta, cerró el portón como le indicaron, se escondió y se posicionó para poder esperar el momento particular y adecuado. Christopher Leyard, frente a este portón inusualmente cerrado, no tuvo otra opción más que salir del vehículo y darle así la oportunidad perfecta. Pero la secuencia en las declaraciones de Christopher Munch no coinciden con los resultados de los exámenes forenses. Él dijo que disparó a Christopher Leyard cuando estaba muy lejos, pero las pruebas decían que fue a corta distancia. Dijo que le disparó de frente. Cuando a Christopher Leyard le dispararon por detrás, nada coincidía. A pesar de estas inconsistencias, los investigadores están satisfechos, porque al final de este interrogatorio tienen una versión plausible de la secuencia criminal que llevó a la ejecución de Christopher Leyard. A su vez, Arnaud fue interrogado de nuevo y se le confrontó con la confesión de Christopher Munch y finalmente admitió los hechos. Pero dijo que si había actuado como intermediario en el asesinato de su padrastro, fue para proteger a su madre, Rosalind. Explicó que su madre le dijo que mientras él estaba lejos, ella había sido víctima de violencia a manos de su marido y que él había preferido intervenir antes de que ocurriera una tragedia en la que su madre podría haber resultado la víctima.
Arnaud dijo que también había actuado bajo la presión de su madre, que lo llamaba 2 o 3 veces al día para preguntarle cuándo lo haría, cuándo encontraría a alguien, etc. Y que había participado por el amor que le tenía a su madre y por todo lo que ella había sufrido de violencia a manos de su esposo. Y finalmente dijo que su madre lo llamaba a diario para quejarse, para contarle cuánto sufría. Y esto lo llevó a cometer lo irreparable. Más allá de estos lazos tan especiales con su madre, los policías también descubrieron que Arnaud tenía relaciones muy ambiguas con el asesino de Christopher Monge. Había una relación entre Christopher y Arnaud que iba más allá de la amistad. Una especie de fascinación, una especie de dominación, quizás algo más, pero no quisiera sacar conjeturas. Christopher Monge incluso confió a los investigadores que si aceptó disparar a Christopher Leyard no era por dinero, sino por amor a Arnaud. Para mí, es una persona que fue manipulada por Arnaud, al igual que Arnaud fue manipulado por su madre. Este es un verdadero trío diabólico, y cada uno desempeñó su propio papel en el asesinato de Christopher. Ahora, aunque se sabe que Roslyn motivó el asesinato, la viuda minimiza su responsabilidad. Ella dijo que había confiado sus problemas a su hijo, pero que no sabía que él había hablado con alguien más sobre ello, y que finalmente, si lo había hecho, había sido por su propia voluntad. Sorprendidos, los investigadores descubrieron que incluso desde su celda, Roslyn seguía tramando nuevas manipulaciones maquiavélicas. Nosotros nos enteramos de que estaba planeando asesinar a Christopher Monge para que su hijo, Arnaud Privat, pudiera recuperar su libertad. Increíblemente, la viuda negra llegó incluso a ofrecer 15,000 euros a uno de sus compañeros de prisión para hacer desaparecer a Christopher Monge. La verdadera personalidad de Roslyn sale a la luz con esta información judicial. Es una persona muy manipuladora y además es capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. A partir de entonces, Roslyn se negó a decir más sobre su participación en el asesinato de su marido. No tenemos ninguna explicación. La única persona que nos podría dar más información es ella. Ya ha permanecido en la negación absoluta de una explicación de los hechos. Después de 1 año y medio de investigación, el caso de Christopher Leyard tiene como última víctima al joven Christopher. Tenía 25 años cuando su padre fue asesinado, mientras que su madre y su hermanastro están en prisión por su participación en el asesinato. Christopher es el más desafortunado, es el que lo perdió todo. Perdió a su padre, su trabajo, lo perdió todo y tendrá que superarlo solo. Lo siento mucho por él. Ha perdido todo su rumbo, al punto en el que ya no quiere escuchar nada de la realidad. Será internado. Christopher Leyard es tan víctima como su padre. Aunque esté vivo, él dice, quiero irme muy lejos y dejar todo esto atrás porque estoy muerto. He perdido a mi padre y a mi madre. Obviamente le tiene mucho rencor y nunca la perdonará. En 2016, Roslyn Leyard fue condenada a 25 años de prisión por haber ordenado el asesinato de su marido. Su hijo Arnaud recibió una pena de 15 años de cárcel por haber sido intermediario. El agresor, Christopher Monge, fue condenado a 20 años de prisión. Doblado en Olympusat, México.